Bien, ¿qué tal? Eh, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de la respiración celular. Recuerden que la unidad metabolismo hace referencia a dos procesos, ¿no? El catabolismo y el anabolismo. La respiración celular es un proceso esencial que va a ayudar a nuestras células a obtener energía. Este proceso ocurre en las células en el cual se van a romper los enlaces químicos de la glucosa para poder obtener energía metabólica en forma de ATP o adenosín trifosfato. Existen dos formas en las que se va a dar este proceso. Uno es la modalidad aeróbica y la otra es la modalidad anaeróbica. ¿En dónde se va a dar este proceso? En las mitocondrias. Aquí se utiliza glucosa como materia prima, la cual se metaboliza a dióxido de carbono y agua, produciendo energía, ¿sí? Que es el ATP. Las moléculas de ATP son la fuente de energía que se usan como combustible para llevar a cabo el metabolismo celular. Esta está formada por adenina, ribosa y tres grupos fosfato. Por eso es el adenosín trifosfato. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases en la respiración aeróbica? Uno, pues la primera es la glucólisis, que se va a realizar en el citoplasma. Posteriormente, el ciclo de Krebs o del ácido cítrico, que se realiza en la mitocondria y en presencia de oxígeno. Y una cadena transportadora de electrones, que también se va a dar en la mitocondria y en presencia de oxígeno. Bien, ¿qué es la glucólisis? Pues prácticamente es la conversión de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico, es decir, un compuesto de tres carbonos. Para este proceso se usan dos moléculas de adenosín-trifosfato, pero se producen cuatro. El hidrógeno junto con los electrones se unen a una coenzima que se llama nicotín adenin dinucleótido y va a formar NAT. ¿Sí? Es decir, la misma sustancia, pero ahora con un hidrógeno. Este proceso ocurre en el citoplasma y es anaeróbico. Este proceso va a liberar solamente el 10% de la energía disponible en la glucosa. La energía restante se va a liberar al romperse cada molécula de ácido pirúvico en agua y dióxido de carbono. Aquí el primer paso va a ser la conversión del ácido pirúvico en ácido acético, el cual está unido a la coenzima A, a la acetilcoenzima A. Se produce una molécula de dióxido de carbono y una de nicotín adenin dinucleótido, pero con hidrógeno. Yo sé que tal vez les encuentre pues un poco confuso estas sustancias. Al final vamos a ver un video más ilustrativo. Son procesos químicos muy específicos que ocurren, son muy importantes, pero al final es parte del metabolismo celular, ¿no? En el caso del ácido cítrico, el acetilcoenzima A entra en una serie de reacciones, ¿verdad? Que se conoce como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en el que se va a completar la degradación de la glucosa. El acetilcoenzima A se une al ácido oxaloacético y se va a formar ácido nítrico. Ácido cítrico, perdón. Posteriormente, el ácido cítrico vuelve a convertirse en ácido oxaloacético y se va a liberar dióxido de carbono. Se genera el NAT o FAT y se va a producir el ATP. Y este ciclo empieza de nuevo. Bien, aquí pues prácticamente estamos resumiendo cómo es este proceso. Vean cómo es la molécula de piruvato, la que está entrando, el piruvato, que se va a convertir en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A va a liberar, inicia dentro del ciclo con la presencia del citrato y vean todas estas reacciones químicas que se van a dar
para volver a regresar al ciclo, ¿no? Eh, Vean el producto que se libera, pues es la mayoría es agua, en algunos casos es el NAT, y dense cuenta, ¿verdad? Que son una serie de reacciones que están acompañadas. Hay que tenerlas en cuenta, que es un ciclo y es un ciclo vital, ¿no? Que en el proceso de la respiración celular. Eh, Sustancias como el fumarato, el succinato, el malato y el oxalacetato también ocurren prácticamente, se rompen los enlaces, ¿no? O se agregan hidrógenos. La molécula de glucosa se va a degradar completamente una vez que las dos moléculas de ácido pirúvico entran a las reacciones del ácido cítrico. Este ciclo puede degradar otras sustancias que no puedan ser acetilcoenzima A como productos de la degradación de los lípidos y proteínas que ingresan en diferentes puntos del ciclo y se va a obtener energía. Por otro lado, tenemos a la cadena de transporte de electrones. Aquí en el ciclo del ácido cítrico, pues ya se ha liberado dióxido de carbono que se va a eliminar y una molécula de ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía de la glucosa la llevan el NAT y el FAT junto a los electrones asociados. Aquí tenemos el NAT. Vean el NAT, aquí está en azulito. NAT, el NAT. Vean cómo se libera junto con los electrones asociados. Ahí va el hidrógeno. Estos electrones van a sufrir una serie de transferencias entre compuestos que son los portadores de electrones y a esto se le denomina cadena de transporte de electrones y esta se va a encontrar en las crestas mitocondriales. Uno de los portadores de electrones es una coenzima, los demás contienen hierro y se les van a denominar citocromos. Cada portador está en un nivel de energía más bajo que el anterior y la energía que se libera se usa para formar el ATP. Esta cadena va a producir 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada, que más 2 ATP de la glucólisis y 2 ATP del ciclo del ácido cítrico, hay una ganancia neta de 36 ATP por cada glucosa que va a degradar en dióxido de carbono y agua. Bien, ¿cuál es la producción de ATP durante la respiración? Es importante que esto lo tengan muy en cuenta. ¿Cuál es la ganancia de ATP? ¿Cuál va a ser la molécula? Pues tenemos en la glucólisis 2 moléculas de ATP, en el ciclo de Krebs 2 moléculas de ATP y en la cadena de transportes de electrones, creo que aquí hay un error. Aquí en la cadena transportadora de electrones deben ser 32. Bueno, esta cadena de transporte de electrones pues puede variar, ¿no? Desde 30 a 38 moléculas por cada molécula de glucosa. Entonces sí, no, sí está bien, es variable, no es un número específico, es variable. Lo que sí es exacto, pues es la glucólisis y el ciclo de Krebs, esas sí van a producir 2 y 2 cada una. Durante la respiración anaeróbica, no todas las formas de respiración requieren oxígeno. Algunos organismos, como las bacterias, van a degradar su alimento por medio de la respiración anaeróbica. Aquí, el aceptor final de electrones es otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno. Aquí también se va a producir menos ATP que en la respiración aeróbica. Y eso pues tiene lógica porque pues una célula eh, de, como las bacterias, pues no requiere tanta energía, ¿no? Como las células de animales. La fermentación es un claro ejemplo de esto, es la degradación de la glucosa y liberación de energía que va a utilizar sustancias orgánicas como aceptores finales de electrones. Algunos organismos como bacterias y las células musculares humanas van a producir energía mediante la fermentación.
La primera parte de la fermentación es la glucólisis y la segunda parte va a diferir según el tipo de organismo. Está la fermentación alcohólica, que va a producir alcohol etílico y dióxido de carbono a partir del ácido pirúvico. Es llevada a cabo por las células de levadura, es decir, por un hongo, y además esta fermentación hace que la masa del pan suba y esté preparada para hornearse. El estudio de este tipo de fermentación es muy importante en la industria, ¿no? Alimentaria, en la industria de la cerveza, cervecera, la del pan. Bueno, la del pan es la anterior, en este caso es la de la cervecera, ¿no? Prácticamente la de los vinos, todo lo que tenga que ver con el alcohol, que utilizan pues prácticamente levaduras para poder obtener esta fermentación. Entonces eh, tiene mucha importancia industrial. Por otro lado está la fermentación láctica, que convierte el ácido pirúvico en ácido láctico, al igual que que la alcohólica es anaeróbica y tiene una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada. Es importante en la producción de lácteos. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la respiración aerobia y la anaerobia? Pues la aerobia se degrada la glucosa con oxígeno, la anaerobia en ausencia de oxígeno. La aerobia tiene como productos finales agua y dióxido de carbono. La anaerobia pues tiene dióxido de carbono, alcohol o ácido láctico. En la aerobia, la energía metabólica que se va a producir son 38 moléculas de adenosín trifosfato por cada molécula de glucosa, y en la anaerobia van a ser 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, y esto tiene relación con el tipo de organismo, ¿no? Claro que las células eucariotas, las más derivadas, pues que forman sistemas, órganos más complejos, requieren mayor energía, ¿sí? Porque también pues la tasa de consumo es mayor a diferencia de una bacteria, ¿no? O algún hongo que prácticamente tiene los niveles más bajos y son organismos, por decirlo, más simples. La aerobia la realizan la mayoría de los seres vivos y la anaerobia, pues prácticamente algunas bacterias y levaduras, y también el cuerpo humano también la realiza en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y no llega el oxígeno a los últimos lugares de nuestro cuerpo, a los músculos que se están rompiendo, pues se libera ácido láctico y es lo que nos hace sentir pues muy cansados, muy agotados, ¿no? Prácticamente lo que estamos sintiendo pues es la liberación de ácido láctico que quedó en nuestros músculos, y precisamente se dio porque pues estamos tomando grandes cantidades de oxígeno y no llega hasta los rincones más lejanos de nuestro cuerpo, porque cuando realizamos ejercicio la energía se enfoca, se centra en los órganos principales, ¿no? Y el número uno es estar dándole oxígeno al cerebro, ¿no? No debe de fallar el cerebro, y el segundo, pues al corazón y los órganos vitales, ¿no? El páncreas, el hígado, todo lo que tenemos principalmente. Bien, ahora les voy a poner un video que resume prácticamente lo que acabamos de analizar. Respiración celular. En el video de la célula vimos los organelos correspondientes a la célula eucariota, y uno de ellos muy importante es la mitocondria, ya que este organelo realiza una función sumamente esencial para la célula, y esta es la respiración celular. Esta acción es muy importante ya que le da energía a la célula. Es como un motor para que la célula pueda realizar sus funciones. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Bueno, es importante saber que la respiración celular es un proceso catabólico, es decir, que a partir de moléculas grandes, estas se van a degradar para formar moléculas más pequeñas, pero además nos va a dar energía. Esta energía se va a liberar mediante un nucleótido llamado ATP, que es el adenosín trifosfato. Lo que se busca en la respiración celular es liberar este nucleótido para generar energía.
La respiración celular se puede generar en dos ambientes, uno con presencia de oxígeno y otro sin oxígeno. Si se realiza con oxígeno, entonces se llama respiración aerobia. Y si se realiza sin oxígeno, entonces se llamará respiración anaerobia o fermentación. Todo comienza a partir de una molécula de glucosa que inicia un proceso catabólico para generar una molécula menos compleja. Este proceso se llama glucólisis y esto ocurre en el citoplasma de la célula. En este proceso la molécula se hace más pequeña, convirtiéndose en piruvato o también llamado ácido pirúvico, y en este proceso se generan dos moléculas de ATP. Para el caso de la respiración con presencia de oxígeno, la reacción general es la siguiente. Si nos vamos por la respiración aerobia, el piruvato entra a la mitocondria. Sin embargo, esta molécula es algo grande, por lo tanto, mediante un proceso enzimático, se va a convertir en acetil-CoA, que es una molécula más pequeña. Ahora el acetil-CoA está en la mitocondria y puede iniciar la respiración celular. Las partes más importantes de la mitocondria son la matriz, que este es el camino ondulado, y la cresta, que esta es la orilla del camino. La molécula de acetil-CoA entra a un proceso muy importante llamado el ciclo de Krebs, que esto ocurre en la matriz de la mitocondria. En ese ciclo, parte del acetil-CoA se degrada produciendo dióxido de carbono, y los átomos de hidrógeno que quedan son transportados por unas coenzimas, que los transferirán al siguiente paso, y en este ciclo también se generan más ATPs. El último paso es muy importante y esta es la cadena de transporte de electrones, que ocurre en la cresta de la mitocondria. En este paso ocurre un proceso oxidativo donde hay pérdida de electrones que pasan de moléculas a moléculas generando energía, donde las moléculas de ADP se convierten en ATPs. Y como este es un proceso con presencia de oxígeno, parte de los protones de hidrógeno se unen a las moléculas de oxígeno formando agua. En este último paso es donde más moléculas de ATP se liberan. Aproximadamente en todo este proceso se generan 36 ATPs. Por último, veremos qué obtenemos si nos vamos por la respiración anaerobia, es decir, sin oxígeno. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula. Si el piruvato que se ha formado a partir de la glucólisis se va por la fermentación, para esta tenemos dos vías. Una es la fermentación láctica, donde aquí se formará ácido láctico. Este se produce en las células musculares y esto ocurre cuando hacemos mucho ejercicio y nuestros músculos no tienen suficiente oxígeno. Entonces se generará ácido láctico, que es una fuente de energía. Sin embargo, en este proceso solamente se obtienen dos moléculas de ATP. Y finalmente, si nos vamos por la fermentación alcohólica, vamos a obtener etanol, que esto ocurre en las levaduras. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Bien, como observamos, pues sí, es un proceso muy complejo. Eh, Digo, no hay que estresarnos por el nombre de las sustancias, solamente entender que en conjunto conforman un proceso muy importante en la degradación de moléculas y síntesis de energía, que pues prácticamente van a influir directamente en el catabolismo y el anabolismo de los seres vivos. Y también resaltar el papel importante de entender este proceso de las fermentaciones anaeróbicas para la industria, ¿no? Mencionábamos el tema de la industria cervecera, la de los panes, todo esto, ¿no? Gracias a su estudio, pues no se hubiera logrado, ¿no? Entender cómo es que funcionaba este proceso, cómo es que pues subía la masa a este tamaño, ¿no? Prácticamente es gracias a estos microorganismos que son las bacterias y los honguitos que nos ayudan
a obtener ese tipo de alimentos, ¿no? El vino, la cerveza, los quesos, el pan, son gracias a esto. Y por otro lado, la respiración aeróbica que sucede en nuestro organismo también es vital para entender cómo es que producimos energía.